La mendiga deja carta secreta para su nieta y el millonario descubre un secreto impactante. El sol brillaba con una calma extraña esa tarde de primavera, pero en la antigua hacienda donde Bianca iba a casarse, el aire se sentía cargado, como si algo estuviera a punto de estallar. La casa de piedra, con muros cubiertos de enredaderas y un aroma intenso a gardenias, parecía el escenario perfecto para un nuevo comienzo, o para el fin de una mentira. Las gardenias, esas flores blancas que siempre cuidó su abuela Yara con una paciencia casi obsesiva, perfumaban el ambiente con su dulzura. Pero hoy, ese perfume era una mezcla de nostalgia y peligro. Bianca, radiante con su vestido, apenas podía ocultar la emoción que la recorría. Sus ojos brillaban, pero en el fondo una sombra se estaba colando en su pecho. Todo iba según lo planeado. Una boda elegante en la ciudad, estabilidad asegurada con su prometido millonario. Familia y amigos alrededor bendiciendo la unión. El sol le daba La joven tomó el sobre envejecido, casi amarillento, con las manos que empezaban a temblar. La carta estaba escrita con una caligrafía pequeña, entrecortada, y olía a tinta y secretos. Cuando leyó las primeras líneas, el mundo se le vino abajo. Yara, la mujer que todos asociaban con sabiduría y amor, la abuela que sembró esas gardenias con sus manos arrugadas y cuidadosas, había ocultado un secreto tremendo. Antes de casarse, tuvo un hijo, Francisco. Un hijo que jamás conoció la luz pública ni el abrazo de la familia. Un hijo que al parecer desapareció sin dejar rastros. La revelación cortó el aire como un cuchillo, sembrando una tormenta de miedo y dudas en Bianca. ¿Quién era realmente ella? ¿Qué tan profunda era la mentira familiar? Su futuro con ese millonario parecía tambalearse hasta sus cimientos. Los murmullos despertaron entre los invitados. La madre de Bianca, Luisa, y su tía Elvira intercambiaron miradas que hablaban de dolores enterrados y culpas que dolían en. El silencio fue pesado, casi insoportable. El clima cálido de la primavera se volvió opresivo. Luisa, con la voz entrecortada, confesó que siempre supieron, pero el miedo y la vergüenza habían sellado esos recuerdos. Decidieron actuar. No había vuelta atrás. Contrataron a Javier, un investigador tenaz, conocido por no rendirse ante nada ni nadie. Su misión, encontrar a Francisco, buscarlo en ese pasado oscuro, en esos fragmentos rotos de la familia. Los días pasaron entre llamadas, investigaciones y ansiedades, hasta que llegó el mensaje que nadie olvidaría. Javier había encontrado una vieja casona polvorienta, impregnada de silencio y ecos apagados. Allí esperaba Francisco, un hombre tan olvidado como peligroso para el equilibrio frágil que Bianca había construido. Bianca sostenía la carta con fuerza, sintiendo el papel deslizarse entre sus dedos, como si cargara el peso de un mundo entero. El viento movía los pétalos de gardenia que caían a sus pies, simbolizando esa mes. ¿O preferiría seguir en la mentira segura que hasta ahora la había protegido? La hacienda se quedó en silencio. La historia no había hecho más que comenzar, y la tormenta apenas despertaba. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. Bianca apretaba la carta contra el pecho, sintiendo el papel que se deshacía entre sus dedos. El viento levantaba los pétalos de gardenia a su alrededor, pero apenas los veía. Su mundo se había quebrado en pedazos minúsculos y punzantes. Frente a ella, la casona vieja se erguía como una sombra fija en medio del sol de la tarde. Allí estaba Francisco, la pieza olvidada, el secreto que podría destruirlo todo. Un murmullo creció entre los invitados. Luisa susurraba sin palabras.
Elvira, con lágrimas heladas, no podía apartar la mirada. Bianca dio un paso hacia la puerta grande, el juicio de todos sobre sus hombros. Javier, serio, le indicó con la cabeza que era momento de ir. Entraron. El aire dentro era denso, y el polvo flotaba entre los rayos de luz que la ventana dejaba entrar. De repente, un hombre apareció en el umbral del pasillo largo, alto, con una barba desordenada y ojos oscuros que parecían quemar. No era el hombre que todos esperaban. No se parecía en nada a las fotos viejas, pero tenía esa mirada que hacía que Bianca se congelara. «Yo soy Francisco», dijo con voz ronca, mientras sus palabras atravesaban el silencio como un puñal. Bianca se acercó, temblando, y de repente escuchó: «Pero no soy el hijo de Yara». Su corazón dio un vuelco. Javier frunció el ceño alarmado. «¿Cómo? Entonces, ¿quién eres?» Francisco se pasó la mano por el pelo y, sin poder apartar la mirada de Bianca, soltó la bomba. «Soy su nieto verdadero». El ruido estalló. La sangre se le subió a la cara y un nudo en la garganta le cortó el aire. La habitación parecía encoger y cada segundo que pasaba aumentaba el vacío en su pecho. Preguntó Luisa, a punto de desplomarse. «Eso es imposible». «No es imposible», respondió él con una sonrisa amarga. «Yara me ocultó toda la vida. Fue la abuela, pero no la madre. Mi madre fue Elisa, la hija oculta de Yara. Ella murió cuando yo era niño, y desde entonces la abuela me crió en secreto». Bianca sintió que la tierra temblaba. Las piezas no encajaban. Su abuela, la mujer de las gardenias, había tejido una red mucho más oscura. Ella no era la hija ilegítima, sino la prima perdida. «¿Entonces tú eres?», balbuceó Bianca, incapaz de comprender. «Tu primo y el único heredero legítimo», dijo Francisco, con una voz que retumbó en la casa vieja. El silencio se hizo insoportable. Luisa cayó en una silla, cubierta por la sombra de la desesperación. Javier mantuvo la mirada fija en Francisco, ahora con miedo y sospecha. Bianca sintió que una rabia fría le recorría la espina. ¿Cuántas vidas había arruinado Yara? ¿Cuántas mentiras había sembrado? Pero justo en ese momento algo ocurrió. De la nada, una voz quebrada resonó en el pasillo. Era una mujer, tosiendo, débil. Francisco miró hacia donde venía. Una figura apareció tambaleando, envuelta en una bata vieja. «¡No digas nada!», exclamó con un hilo de voz. Era Elisa. Estaba viva. Un grito seco, un silencio que paralizaba. Nadie sabía cómo responder. Bianca se quedó sin aliento. El suelo se abrió bajo sus pies. La boda, la familia, sus planes. Todo era solo un espejismo. Frente a ella, la más devastadora verdad había comenzado a romper todos los cimientos. ¿Quién decidiría contar la siguiente mentira? ¿Quién tendría el valor de enfrentar la verdad? La gardenia cayó. Bianca alzó la mirada, temblando, mientras el eco de la confesión seguía vibrando en cada rincón de la hacienda. Todo acababa de cambiar para siempre. El eco de la voz de Elisa quedó suspendido, helando la habitación. Un silencio punzante se instaló entre todos, pesado como una roca. Bianca apretó la carta contra el pecho. El sudor frío le resbalaba por la espalda. Javier se acercó rápido, con la mirada clavada en Elisa. «¿Estás bien?», preguntó. Pero ella solo tosió, débil, sin poder responder. De repente, un ruido seco rompió esa quietud. Era un portazo fuerte detrás de ellos. Todos giraron al mismo tiempo, y ahí, parado en el umbral, apareció un hombre alargado, de rostro demacrado y ojos salvajes. Tenía una cicatriz marcada en la mejilla, la que nadie había visto en las fotos viejas. «No, esto no puede estar pasando», murmuró Luisa, y Abigail, la tía, se llevó la mano a la boca, paralizada. El desconocido avanzó lentamente, y la noche pareció caer en medio del día. Bianca sintió que el aire se le cortaba, y un nudo insoportable le subió a la garganta. «Ella no es Elisa», anunció el hombre, con voz grave y casi sin aliento. «Elisa murió hace años. Esto es una mentira. Esa mujer no es quien dice ser.
Todos quedaron congelados. Elisa, débil, parpadeó como si se esforzara por mantener el papel que había tomado. «Pero acabo de decir que soy Ose», quiso protestar, pero el hombre la interrumpió con un gesto brusco. «Cállate, no arruines todo. Eres una usurpadora». Era solo cuestión de tiempo antes que alguien descubriera la verdad. El murmullo creció. Luisa temblaba. La rabia y el miedo se mezclaban en su rostro marchito. Javier dio un paso adelante. «¿Quién eres entonces?», exigió con voz firme. El extraño sonrió, pero no había alegría en esa sonrisa, solo un peligro que helaba la sangre. «Soy Gabriel, el verdadero Francisco, el verdadero heredero, y esta mujer, esta impostora, ha destruido años de nuestra historia». La boca de Bianca quedó seca. La habitación giraba. Casi podía escuchar el latido errático de su corazón. ¿Qué demonios estaba pasando? Javier apuntó una mano hacia Elisa. «¿Y tú? ¿Por qué fingir ser quien no eres? ¿Qué querías de esta familia?». Elisa bajó la mirada, temblando como una hoja. «No tuve opción. Gabriel me encontró, me necesitaba para sobrevivir. Me obligó a mentir. Él no es solo un hombre con cicatrices. Es peligroso y no se detendrá». Bianca dio un paso atrás. Los pétalos de gardenia caían a su alrededor, como si el aire mismo llorara. En ese momento un estruendo sacudió la casona vieja. La luz parpadeó y se apagó. Gritos y objetos cayendo resonaron en la oscuridad. Luisa sollozó en un rincón, mientras Javier buscaba su teléfono sin éxito. «Están aquí», gritó Gabriel, con ojos desorbitados. «Ellos vienen por lo que me pertenece». Un golpe fuerte en la puerta hizo que todos se sacudieran. Voces confusas, pasos apresurados, sombras que se acercaban. La tensión se volvió insoportable, un torbellino de miedo y confusión que crecía al segundo. Bianca sintió que el mundo se le deshacía entre las manos, pero algo dentro de ella se encendió. «¿Qué demonios está pasando?», susurró mientras las sombras empezaban a atravesar la entrada. El hombre que dijo ser el verdadero Francisco miraba a Bianca, y sus ojos ya no eran solo un desafío, sino una amenaza. Y en ese momento, la realidad dejó de tener sentido. El pasado, el presente, la mentira y la verdad, todo era un solo caos imparable. La gardenia se marchitaba en el suelo, y la familia estaba a punto de romperse para siempre. Pero ¿quién iba a sobrevivir a la tormenta que acababa de desatarse? ¿Quién era realmente víctima? ¿Y quién el verdugo? Las respuestas estaban enterradas en la oscuridad que se cernía sobre la casona. El juego acababa de empezar. La oscuridad llenó la casona como un agujero negro, tragándose cada suspiro y cada mirada temblorosa. La luz volvió apenas un parpadeo, y cuando los ojos de todos se acostumbraron, el hombre llamado Gabriel seguía ahí, firme y frío, su presencia como un bulldozer atravesando la sala. Bianca sintió el peso de 1000 miradas clavadas en ella, pero el nudo en su garganta la hizo ahogar cualquier palabra. Luisa temblaba abrazando sus brazos mientras Elvira soltaba un sollozo ahogado. Javier sacó su teléfono, pero la pantalla no prendía, sin señal. Estaban atrapados. Entonces, de repente, un ruido sordo, casi un crujido largo, se escuchó desde la pared atrás, la que daba al jardín de las gardenias. Todos se giraron, frenépicos. La piedra comenzó a vibrar. Un temblor minúsculo que creció como si la casa respirara y fuera a desmoronarse. Bianca dio un paso atrás justo cuando un panel oculto en la pared se abrió de golpe, dejando caer una ráfaga de polvo viejo y algo más, algo metálico y frío, que fue cayendo poco a poco hasta que se posó a los pies de todos. Era un baúl antiguo, cerrado con 3 candados oxidados. Javier lo recogió con cuidado, pero antes de que pudiera abrirlo, una voz firme cortó el aire. «No lo abran». Era Elisa, aún débil, pero con los ojos que brillaban de urgencia y miedo mezclados. «Ahí está la verdad, pero no la que quieren escuchar». El silencio se apoderó de la casona. La desesperación crecía con cada segundo. Sin esperar más, Bianca rompió uno de los candados con un golpe seco.
El baúl se dio con un chirrido largo y cargado de historia. Abrieron la tapa y una luz de desgracia y secretos los quemó en el rostro. Dentro habían fotos viejas, cartas con sellos olvidados y algo que nadie esperaba. Un sobre con tinta roja, marcado con las iniciales B.Y. Gabriel se acercó lento, con esa sonrisita amarga, pero justo cuando Paolo, uno de los invitados, levantaba aquel sobre y lo iba a abrir, un grito atronador rugió desde las escaleras principales. Todos voltearon y vieron aparecer a alguien que nadie esperaba. El prometido millonario de Bianca, vestido impecable, pero con los ojos inyectados en fuego. «¡Basta de mentiras!», rugió con voz quebrada. «Solamente yo sé la verdad». El silencio se quiebra con el murmullo incrédulo. Javier frunció el ceño, y Bianca sentía que el corazón le explotaba. «¿Tú qué verdad?». El hombre respiró hondo, la furia destellando en su mirada. Yara no solo ocultó hijos y nietos, ocultó algo mucho peor. Todo esto, esta mentira, esta lucha por herencias y nombres, es solo la punta del iceberg. Sacó un sobre sellado, amarillo y arrugado por el tiempo, y con voz seca dijo: «Este es mi verdadero vínculo con esta familia». Con manos temblorosas, Bianca tomó el papel y lo abrió. La lectura le quemó la vista, el cuerpo y el alma. La carta revelaba que ella no era hija del millonario, ni pariente legítima, ni de Yara siquiera. Su verdadero padre nunca fue el hombre que ella pensaba. Y la familia millonaria, con todas sus mentiras y secretos, había estado manipulándola desde siempre. El prometido no solo mentía. Confesó que su intención real nunca fue casarse con Bianca, sino asegurarse la fortuna que solo el heredero legítimo podía ofrecer. Los ojos de Bianca se abrieron como platos. Se tambaleó, el mundo girando y cayendo en picada. Francisco, Gabriel, Elisa, Luisa, todos miraban con shock, con horror mezclado en las pupilas. «Tú eres», balbuceó Francisco, intentando armar la pieza rota. «Sí», cortó el millonario, sonriendo cruel. «Soy quien ha movido las piezas desde la sombra. Soy el verdadero dueño de esta historia». Un estruendo volvió a retumbar en la casona. La puerta principal se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres vestidos de negro había llegado. «¿Quiénes son?», gimió Bianca con el pecho oprimido. «Los que vienen a cobrar sus cuentas. No solo esta familia está en juego ahora. La verdad de Yara es mucho más oscura de lo que piensan», dijo el millonario, mientras las sombras se cernían. La gardenia en el suelo, marchita y sola, parecía llorar con Bianca. Todo lo que creía conocer estallaba en pedazos, y en ese caos, una pregunta aterradora quedó flotando en el aire. ¿Quién realmente está detrás del veneno que destruye esa familia? ¿Y qué oscuridad dejó Yara al morir? Y el eco de la noche, más denso y peligroso que nunca, apenas empezaba. La puerta se abrió de golpe, y la oscuridad de la casona se coló aún más densa. Las figuras de los hombres de negro llenaron el umbral, ojos fríos, pasos que no perdían un segundo. Bianca sintió que el pecho le explotaba, le faltaba el aire. Las gardenias secas crujían bajo sus pies, como si también quisieran huir. Gabriel adelantó la mano, señalando al millonario con desprecio helado. «Ya terminamos con tus juegos», escupió la palabra. Pero antes de que alguien reaccionara, un sonido agudo rompió el caos. Un disparo. Todos se quedaron paralizados. Luisa gritó. Bianca cerró los ojos con fuerza, temblando. El ruido había venido de la oscuridad del pasillo lateral. De pronto la luz titiló, y cuando volvió, un cuerpo cayó al suelo. Era Javier. La sangre emanó roja y espesa. Se llevó las manos al pecho sin poder creerlo. Su mirada buscó a los presentes. Su voz era apenas un hilo. «No, esto no». Y se desvaneció. El silencio se apoderó del lugar. Bianca sintió el mundo derrumbarse otra vez, pero todo ese ruido se volvió lejano cuando, entre el murmullo y la confusión, una voz se alzó clara. «No es Javier quien está muerto», dijo el hombre de rostro demacrado, Gabriel, con una sonrisa que helaba la sangre. «La verdad que nadie sabe es esta». Giraron todos hacia la anciana con bata vieja, Elisa, que había permanecido casi oculta en la penumbra.
Sus ojos brillaban con una luz peligrosa que nadie esperaba. «Yo maté a Javier», susurró, mientras temblaba como si el frío la consumiera. «Y a muchos más, porque nadie aquí sabe quién fue mi verdadera madre». Un grito aterrador estalló en la habitación. Luisa tapó su boca abrumada. Bianca retrocedió sin poder formar palabra. ¿Elisa? ¿Matar? Pero no terminó ahí. La vieja mujer sacó una carpeta pequeña, huesuda, y la lanzó en el suelo. Esta prueba es la verdad que Yara enterró más profundo que sus secretos. Gabriel se adelantó, tocando el papel sin cuidado. Lo abrió con lentitud. La carta que salió de ahí hizo que todo se detuviera. Bianca leyó rápido, sin querer creer. La tinta no hablaba de descendencias ni genealogías enredadas, sino de algo mucho más oscuro. Yara no fue solo una abuela con secretos, ni siquiera la matriarca de esa familia rota. En realidad, Yara fue una criminal buscada. Por décadas, traficante, traidora, encargada de esconder cuerpos y lavar nombres con sangre. Francisco, Gabriel y el millonario no eran más que piezas en su juego sucio. Bianca sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible? De repente, la puerta principal se cerró con un golpe fuerte, que sonó como un disparo. Las ventanas temblaron. Ahora lo entienden, ¿no?, dijo Elisa, con una media sonrisa oscura. Somos el legado maldito de Yara. Ella no solo ocultó hijos, ocultó una red criminal que todavía nos acecha. Todo lo que sufren, todo lo que temen, empezó con ella. Bianca sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies, mientras los ojos de todos se clavaban en Elisa con terror y horror. El millonario gritó, furioso, señalando a Elisa. «¡Eso es mentira! ¡Estás loca!». Pero de pronto, un ruido seco resonó en la oscuridad, un chillido agudo y desgarrador, como si alguien desgarrara la piel del tiempo. Y de la penumbra, una figura se levantó lentamente. No era ni Elisa, ni Gabriel, ni el millonario. Era Yara. Sí, Yara con el rostro desfigurado por las sombras y un brillo en la mirada que parecía querer devorar el alma. Creyeron que estaba muerta y creyeron que podían jugar con mi historia. Susurró, con una voz rota pero llena de poder. Bianca tragó saliva, incapaz de moverse. La abuela que pensó conocer estaba viva. En ese mismo instante, en el centro de la tormenta que arrasaba la familia. El silencio se transformó en gritos ahogados y pasos que retrocedían. Nadie sabía si gritar o correr. Yara sonrió, mostrando una mueca que no era humana, mientras las luces de la casona se apagaban para siempre. Todo se oscureció. Un frío paralizante entró en la habitación. La gardenia marchita, olvidada en el suelo, parecía haberse convertido en el último testigo de una historia que jamás sería igual. ¿Quién era Yara realmente? ¿Qué quería ahora? Y lo más aterrador, ¿qué había hecho ese pasado vivo para asegurarse de que nada ni nadie estuviera a salvo? El reloj del desastre acababa de comenzar. La oscuridad seguía creciendo, tragándose la casona y todo el aire a su alrededor. El silencio parecía eterno, pero estaba cargado, denso, como una amenaza que se alargaba. Yara estaba ahí, en carne y hueso, respirando. Su mirada inexplicablemente viva quemaba con un fuego que no tenía nada de humano. Bianca sentía el corazón golpeándole el pecho, un martilleo tan fuerte que casi la desmayaba. Quiso gritar, moverse, pero sus piernas no respondían. De repente la luz volvió. Fue un destello sacudido, como si alguien la hubiera encendido y apagado 1000 veces en segundos. En ese instante, el rostro de Yara cambió. Dejó de ser la abuela frágil y amarga, a transformarse en algo casi irreconocible. Sus ojos se hicieron vidriosos, pero no de tristeza, sino de algo mucho peor, una calma terrible, de quien sabe que tiene el poder absoluto. Todos se quedaron paralizados hasta que un eco metálico resonó por la sala. Un sonido frío, cortante. Un espejo ubicado en la pared explotó en 1000 pedazos. El cristal voló y cortó a Gabriel en el brazo, que gritó con una furia desesperada.
La pelea comenzó sin aviso, pero en medio del caos, Bianca no logró apartar la mirada de Yara. Fue entonces cuando la mujer habló, pero no con su propia voz, sino con una voz que no parecía humana. Creyeron conocerme, pero no fui nunca solo Yara, susurró, y un escalofrío recorrió la espalda de todos. La luz volvió a titilar, y por un breve instante, un hombre joven apareció detrás de ella, como una sombra que se deslizaba de su cuerpo. Tenía los mismos ojos que Bianca. «Soy yo», dijo la sombra con voz distante y apagada. Un nudo gigante se le formó a Bianca en la garganta. Algo no encajaba, pero todavía no podía entender qué. Yara cayó de rodillas, temblando, y entonces dijo Albi que partió a todos en dos. «No soy la madre de nadie aquí, soy la abuela de un muerto». El ruido en la sala se apagó justo cuando todos se quedaron mudos, intentando entender qué acababa de soltar. «¿Muerto? ¿De quién hablas?», preguntó Luisa, temblando, mientras la mirada de Yara subía hacia el techo, como buscando algo invisible. «Del niño que nunca nació, del hijo que no pudieron esconder porque nunca existió». El alma de Bianca pareció partirse en pedazos. Su abuela no había tenido hijo, ni hijas ocultas, nada de lo que todos creían. «Entonces todo esto fue una mentira desde el principio», gritó Gabriel, cabizbajo y furioso. Pero Yara levantó una mano, y en ese momento todos sintieron un cambio brutal en el aire. «La verdad es aún más oscura», dijo con voz firme. Sacó de dentro de su bata un pequeño dispositivo, un USB barato, casi invisible. Lo lanzó al suelo, saltando la luz en la casona. «Esto es lo que nadie quiso mostrar. La historia real. No soy la abuela que lloraban. No soy la matriarca. Soy la última pieza de un juego que empezó hace años». Bianca se agachó para recoger lo que parecía un futuro enterrado en esa memoria digital. Lo conectaron a un teléfono viejo de Javier. Todavía temblando por la herida, lo primero que apareció fue un video. La cámara mostraba a un hombre con rostro cubierto, hablando con alguien guardando la identidad. «Ella no es nadie», decía ese hombre con voz metálica. «No tienen idea de quién fue su verdadera abuela, porque nosotros decidimos borrarla del mapa. Y el niño que creen perdido, es un monstruo». La pantalla se llenó de imágenes, documentos falsificados, rostros distorsionados, sobre niños con ojos vacíos. «Nos aseguramos de que esa sangre no corriera», siguió la voz, «pero alguien hecho raíz, alguien que trajo esta mentira a la luz. Y ahora estamos más cerca de que todo estalle». Bianca dejó caer el teléfono. Un frío atroz le invadió el cuerpo. Se miró alrededor. Todos estaban paralizados, pero nadie podía apartar la mirada de la pantalla apagada. «¿Monstruo?», susurró. La mujer que decía llamarse Elisa soltó un sollozo, pero no de miedo. Era una mezcla de alivio y peligro. «Eso no es todo», dijo con voz rota. «Eso solo es el comienzo de la verdad. La verdadera historia de Yara nunca fue la de una abuela cariñosa. Ella fue creada para ocultar algo horrible». Las puertas de la casona se cerraron de golpe. Una carcajada resonó, seca y fría. Una voz nueva rompió la tensión, suave pero mortal. «Estoy cansada de que jueguen con mi nombre». El silencio se volvió absoluto. Entonces Bianca sintió algo demasiado familiar. Todas las farolas de la casona se encendieron, iluminando a una figura en el centro de la sala. Era ella, Bianca, pero no la Bianca que todos conocían. Esta Bianca tenía ojos oscuros, sonrisa torcida y en su mano una pistola que apuntaba directo a su propia cabeza. «¿Quieren saber quién soy?», dijo con voz helada. El corazón de la verdadera Bianca se detuvo por un segundo. «Soy la hija de Yara, pero no la hija que todos piensan. Soy la que él nunca quiso mostrar». El eco de esa confesión explotó en la casona como un grito desgarrado, y la pistola tembló en su mano. Todo acababa de volverse una pesadilla real. ¿Quién era esa Bianca? ¿Una gemela? ¿Un fantasma? ¿O la verdad más oscura enterrada bajo los secretos? La familia estallaba, pero la tormenta seguía aún más feroz. Y el disparo
Estaba por venir. La pistola temblaba en la mano de Bianca. Sus ojos, oscuros y vidriosos, se clavaban en la sien, la respiración agitada como un animal acorralado. La sala entera se quedó congelada. El silencio pesaba como una losa. La gente no sabía si gritar, moverse o paralizarse todavía más. «¿Quién eres?», preguntó la verdadera Bianca, la que temblaba, incapaz de apartar la mirada de esa figura que se parecía a un reflejo torcido. «¿Qué quieres?». El silencio se rompió con un ruido brutal, un disparo seco que hizo temblar las paredes. Un golpe violento se sintió en el pecho de todos. Una onda sacudió el aire. Pero no fue la figura oscura la que cayó. Fue la verdadera Bianca. El cuerpo de la joven se desplomó frente a todos. Ojos abiertos, el grito atorado aún en la garganta. La pistola se le cayó, pero la mano de la sombra siguió temblando con ella. Un caos inmediato estalló. Gritos, lágrimas, carreras. Luisa gritaba sin voz, cubriéndose la cara. Gabriel intentó acercarse, pero fue detenido por Javier, aún con un hilo de vida y un brazo tembloroso. «¿Qué acaba de pasar?», chilló Francisco, sujetando el cuerpo de Bianca. «Ella está muerta». Pero la figura oscura no huyó ni lloró. Se giró despacio hacia el grupo, con una calma que helaba. «No estaba muerta», dijo con voz quebrada. «Nunca estuve viva». La sala cayó en un estupor sordo. Todos miraron a la sombra, que ahora parecía más una aparición que una persona. «¿Qué quieres decir?», preguntó Elisa, con la voz temblando. «¿Quién eres tú realmente?». La sombra dio un paso adelante, y la luz la iluminó con un brillo frío, revelando un rostro idéntico a Bianca, pero con un aire inhumano en los ojos. «Soy ella, y no lo soy al mismo tiempo. La que creen muerta es un montaje, una mentira. La verdadera Bianca murió hace años», suspiró con una sonrisa rota. «Yo soy un experimento, un clon, la creación secreta de Yara». Un silencio peor que la muerte, más denso que antes, cayó sobre la casona. «¿Un clon?», balbuceó Luisa, retrocediendo. «¿Eso es posible? ¿Qué estás diciendo?». «Piénsenlo», continuó la figura mientras la tensión crecía. «Todas las mentiras, los secretos, las desapariciones. Yara no solo ocultó hijos ni heredó traiciones. Creó vida, duplicó a los suyos en secreto, usando ciencia y oscuridad. Bianca, que ustedes conocen, era solo una réplica, un disfraz para proteger algo mucho más horrible». El grito de Elisa llenó la habitación. «¡Eso es imposible! ¡Eso es obra del diablo!». Pero en la pantalla del teléfono de Javier, el video volvió a reproducirse solo. Ahora mostraba algo más: laboratorios ocultos, batas blancas, tubos de ensayo y un rostro cubierto que no era otro que Yara, en un lugar que parecía más una prisión que una casa. «Los experimentos», dijo la voz que nunca se había escuchado. «La mentira final». Gabriel se llevó la mano a la cara, mareado. Luisa lloraba en silencio, mientras Bianca, la joven caída, yacía como una muñeca rota. «Entonces», dijo Francisco con voz ronca, «¿nadie es quien creemos? ¿Ni siquiera la abuela ni sus hijos? ¿Todo fue una mentira científica? ¿Somos monstruos creados?». Un segundo disparo resonó, esta vez en el techo. Fragmentos de yeso y polvo cayeron, pero nadie miró hacia arriba. La sombra alzó la pistola y otro disparo cortó el aire. «Ya no vale ocultar la verdad», sentenció. «La verdadera cara de Yara, la criminal, la mentirosa, la madre de un experimento, de una línea oscura, no era solo un secreto del pasado. Era una advertencia viva. Y ahora, la familia, más rota que nunca, estaba enfrentando a algo más que herencias. Estaban atrapados en un juego donde la humanidad misma se cuestionaba. La gardenia marchita en el suelo se volvió un símbolo terrible, la flor de una mentira que nunca floreció de verdad. Y en la oscuridad, la sombra que era Bianca sonrió, porque estaba lista para destruirlo todo. ¿Quién era verdaderamente víctima? ¿Quién monstruo?
La historia apenas empezaba, pero ya se había convertido en algo que nadie esperaba y que nadie podría detener. El reloj no solo había empezado a correr, había explotado. Y la casona, con sus secretos y fantasmas, se quedó temblando, sin saber qué venía después. El silencio seguía golpeando fuerte, casi tan denso como el miedo que se apoderó de todos en la casona. La sombra que se decía Bianca mantenía la punta del temblor en la mano, la pistola aún apuntando hacia su cabeza, y el cuerpo de la joven real yacía inmóvil en el suelo. Las miradas rebotaban de uno a otro, como buscando un ancla en ese naufragio oscuro. Entonces, sin avisar, la vieja lámpara de la sala tembló un último parpadeo y se apagó de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Un susurro seco se coló entre las sombras, una voz quebrada, apenas audible. «Pueden prender la luz, no importa». Todos se quedaron helados. Era la voz de Bianca, pero no la que estaban viendo, ni la que yacía muerta. Venía de más adentro, del corredor que terminaba en la sala. Una luz tímida empezó a brillar, tenue y blanquecina, como una vela que se niega a extinguirse. La figura de Bianca apareció, flotando, translúcida, arrastrando sus dedos en el aire como si rozara un mundo que nadie más podía tocar. «No estoy muerta», repitió, con un hilo de voz que helaba la sangre. Al menos no del todo. Las caras se movieron entre el pánico y la incredulidad. Luisa se llevó las manos al rostro, temblando. Gabriel dio un paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos. Pero el impacto real, el que paradójicamente hizo que el corazón de todos se detuviera, llegó justo después. La sombra que tenía la pistola no era una copia ni un clon. Era la Bianca original, y la joven en el suelo no era Bianca. El cuerpo sin vida no era el de la hija de Yara, sino el de Elisa. Una ola de confusión explotó por toda la casa. Javier, con el último hilo de fuerza, abrió la boca para aclarar, pero no pudo. La verdad se desmoronaba ante sus ojos. La figura fantasmagórica habló otra vez, esta vez con voz clara como el cristal. «Me usaron, me mataron para ocultar quién soy realmente». Un estremecimiento recorrió la casona, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. «Yo soy la verdadera Bianca», dijo, y un destello de ira cruzó sus ojos opacos. «Y ustedes, todos ustedes han vivido en una mentira gigantesca». De repente, con un estallido del suelo, se abrió una trampilla en medio del salón. Del hueco surgió un hombre mayor, con cabello blanco y rostro tallado por el tiempo, pero con unos ojos tan vivos que parecían quemar. «Y no solo eso», añadió el recién llegado con voz firme mientras bajaba de las sombras. «Soy el padre de Bianca». Un silencio de muerte cayó. Todos miraron al hombre atónitos y sin poder procesar. «¿Papá?», musitó Luisa abrumada. «¿Pero cómo?». El hombre levantó una carpeta, mostrando fotos, documentos y sobre todo, un acta de nacimiento diferente a la que todos pensaban. Yara nunca fue su abuela por sangre. Ella fue solamente la cuidadora. Bianca fue criada por Yara, sí, pero no nació de ella. Soy yo quien la protege. Soy yo quien siempre estuvo silenciado por fuerzas que ni se imaginan. Los murmullos crecieron, mezclados con gritos ahogados y lágrimas. Y la razón por la que Elisa murió, continuó, con una voz que quebraba, es porque trató de revelarlo. Gabriel retrocedió, sin poder tragar esa verdad. Luisa se desplomó, como si el peso de esas palabras la aplastara. «Ustedes están jugando un juego enorme. No son familia. Son parte de algo mucho más grande y oscuro que Yara, que yo, que cualquiera de ustedes». La figura translúcida de Bianca se desvaneció lento, dejando un frío helado que todavía quemaba. Entonces, con un eco que retumbó en el aire, alguien susurró detrás de ellos. «¿Y qué pasa si no son humanos?». Un escalofrío recorrió a todos. Se giraron. Allí en una esquina apareció una joven con ojos vacíos, sonrisa torcida. No era Elisa, ni Bianca, ni nadie conocido. «Somos el resultado», dijo, «de un experimento biológico que fue mucho más allá de clonar. Nos impulsaron a hacer algo diferente,
algo que no encaja en ningún registro. La casona se volvió un teatro de rostros pálidos, corazones destrozados y preguntas que no tenían respuestas. La verdadera pesadilla no había empezado con Yara ni con mentiras familiares, sino con la pregunta que todos ahora temían formular. ¿Y si la tragedia que los unió y los destruyó no era humana? La casa tembló otra vez, y el reloj de la verdad empezó a correr más rápido, contra todos ellos. ¿Quién era Bianca? ¿Quién era cualquiera? Nadie sabía ya qué creer. Solo quedaba esperar. Pero no había a dónde huir, porque la noche ahora los tenía a todos atrapados. El silencio se había vuelto insoportable. Los rostros pálidos, las respiraciones cortas. Nadie hablaba, nadie se movía. Esa pregunta de ¿y si no son humanos? Colgaba en el aire, y parecía chupar toda la esperanza, dejando solo un frío parásito en el pecho. Bianca, la verdadera Bianca. Desaparecida, y ahora de nuevo presente, flotaba con esa luz blanquecina a la que nadie se atrevía a mirar fijo. De repente, un ruido seco, distinto a todo lo anterior, rompió la tensión. Un clic metálico, certero, que hizo que los cuerpos se tensaran como cuerdas a punto de romperse. Todos giraron a la misma vez hacia la oscuridad de un rincón del salón. Ahí, sin que nadie lo notara antes, un hombre se incorporaba lentamente. Alto, más viejo que cualquiera allí, con una chaqueta gastada y esos ojos negros que parecían pozos sin fondo. Nadie sabía de dónde había salido. Se llamó a sí mismo Daniel. «Detengan todo», dijo con voz grave y firme, sin un tono de pregunta. Todas las miradas se clavaron en él, desconfiadas, aterradas. Gabriel dio un paso adelante, pero Daniel alzó la mano y lo hizo callar con solo la fuerza de su mirada. «Yo sé la verdad», continuó sin mover un músculo más que esos labios. «La verdad verdadera. No un pedazo ni un secreto a medias. No la mentira que Yara tejió con manos de sombra». Un murmullo bajo creció en la casona. Luisa apretó los dientes. Elvira casi olía la amenaza. Bianca sintió que una ola helada le atravesaba el pecho. Daniel sacó algo del bolsillo, un pequeño dispositivo electrónico que parecía una especie de grabadora. Esto explicó todo. Todo este juego enfermizo no es solo un experimento, no es solo clonación, ni hijos secretos, no es crimen ni leyenda urbana, es algo más profundo. Apoyó la grabadora en el suelo y pulsó un botón. Una voz comenzó a sonar, ronca y distorsionada. Era Yara, pero no la que todos recordaban o imaginaban. Si están escuchando esto, ya es tarde. La verdad que buscan no está en mi pasado, ni en mis hijos, ni en esta familia podrida. Está en lo que jamás quise revelar, en la conspiración que me hizo prisionera. Todo esto, ustedes, nosotros, somos un virus. Un silencio mortal cayó. ¿Virus?, susurró alguien. No, no es un virus común. La voz continuó, más firme. Es algo que transformó nuestro ADN, que nos hizo más que humanos, o menos. Nos marcaron como chivos expiatorios para ocultar lo que ahora soy, un deus ex machina. No hay heredero, no hay victimario, ni redención. Somos la prueba de una evolución forzada y de un experimento que ni siquiera Yara pudo controlar. Bianca sintió que el papel sobre su corazón se rompía, que el aire le faltaba para respirar, que todo lo que conocía se caía en pedazos humeantes. Pero eso no era lo peor. La grabación se interrumpió justo para dejar escuchar un último mensaje, más claro, más urgente, una confesión. Soy yo quien creó esta familia, y la destruiré desde adentro. Una presencia se acercó. Todos lo notaron, un frío punzante y una sombra disipando luz. Daniel retrocedió, y en ese instante, las luces explotaron en 1000 destellos. Cuando todo volvió a la normalidad, la figura a la que nadie podía ver claramente apareció en medio del círculo frenético. Era Bianca, pero no la Bianca que todos imaginaban. No la luz ni la sombra. Era una tercera versión de ella misma, una silueta sembrada con fragmentos de alguien más.
Sus ojos eran espejos que reflejaban dolor y locura. Creyeron conocer al clon, a la verdadera y al espectro, pero siempre hubo otro. La boca de Luisa se abrió y quedó suspendida en un grito sin emitir sonido. La verdadera Bianca, la sombra, Elisa, Gabriel, Javier, todos miraron esa nueva presencia, y en ese instante se dieron cuenta. No eran la familia rota. Era un experimento fracturado que jamás debió existir. Y esa nueva Bianca, esa mujer que atravesaba paredes y parecía jugar con el tiempo, soltó la bomba definitiva. Yo soy la conciencia humana implantada que no aceptará el fin. Y es hora de decidir quién debe vivir, quién morir y quién será la última mentira que cuente esta historia. Un disparo resonó, pero no vino de ningún arma. Fue el latido sordo del corazón de la casona, que se rompió. El suelo bajo sus pies tembló, y luego un giro radical sacudió la realidad. Los presentes, no solo ellos, sino todos los que creían ver, desaparecieron. Todo quedó en blanco. Solo quedó la gardenia marchita, de nuevo. Y un mensaje grabado en la pared, escrito con sangre antigua. Bienvenidos al ciclo sin fin. ¿Era el fin o apenas el comienzo? Nadie lo sabía. Pero la noche, ahora sí, los había engullido para siempre. El silencio se tragó todo. La casona, presa de la oscuridad, parecía respirar con dificultad, como un cuerpo cansado al borde del colapso. Bianca, la verdadera Bianca, la que había parecido como un espectro, respiraba con dificultad, pero estaba viva. El cuerpo en el suelo no era suyo, era Elisa, la víctima final del juego retorcido de Yara. El hombre de cabello blanco, el padre que nadie esperaba, se apoyó contra la pared, con la mirada perdida pero firme. Nos usaron desde el principio, musitó. Éramos piezas en algo que nadie quiso contar, pero yo estoy aquí para protegerla, para cerrar esta historia. Una ola de alivio recorrió la sala por un instante. Luisa lloraba en silencio, mientras Gabriel se hundía en sí mismo, derrotado. Javier, con un hilo de voz, añadió: «Hay que salir, antes que vuelva quien sea que tiene el control». Las ventanas se estremecieron. Afuera, la tormenta comenzaba a rugir. La familia rota, o lo que quedaba de ella, se movió lentamente, casi como zombies tratando de sobrevivir a una pesadilla despierta. Pero entonces, la figura de Bianca, esa tercera versión, la conciencia fría, apareció. Su sonrisa era un filo cortante. «No terminamos», dijo. «No hasta que yo decida quién vive y quién muere. Pero esta guerra no es solo aquí. Está dentro de cada uno de ustedes». El padre alzó la voz con una fuerza que parecía romper muros. «Basta de mentiras, hoy se termina esta maldita historia». Caminó hasta la chimenea apagada y encontró una caja enterrada entre las cenizas. Dentro papel y documentos que hablaron más claro que cualquier palabra. «Yara quiso salvarnos a su manera», explicó. «No como una criminal, sino como una protectora que se sacrificó para que este experimento no nos consumiera». Su voz se quebró. Ella dejó pistas para que alguien rompiera este ciclo. Bianca la verdadera sintió un nudo en el pecho. La gardenia marchita, en el suelo, parecía moverse con el viento que entraba por la ventana rota. «¿Y ahora qué?», preguntó Luisa entre sollozos. «¿Cómo seguimos?». Javier, con la última fuerza, sonrió débil. «Empezando por separar la mentira de la verdad. Solo enfrentando lo que somos, podemos detener esto». Su mirada se posó en la sombra consciente, que por primera vez vaciló. De repente, un ruido de cadena. La trampilla del suelo se cerró bruscamente. La amenaza había regresado. Eran parte del juego, y no había escapatoria fácil. La familia rota, los clones, las sombras, comenzaron a avanzar hacia esa oscura verdad con una sola curiosidad terrible. ¿Quién era su verdadero enemigo? La casa crujió, como si supiera que el final no era un cierre, sino un nuevo comienzo. Y la gardenia, marchita, alzó un leve suspiro con el viento. El ciclo no había terminado, pero alguien en ese caos estaba a punto de romperlo. Y tú, que llegaste hasta aquí, no puedes perder ni un segundo más.
Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que están a la vuelta de la esquina. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias sigan llegando. Inunda los comentarios con tus reacciones, teorías y preguntas sobre este oscuro final. Y por nada del mundo, no esperes ni un segundo más para compartir este video al instante con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta verdad. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. La historia continúa, pero solo si tú decides que siga viva. Nos vemos en la próxima tormenta.